Hay una idea que está empezando a repetirse cada vez más entre inversores, que el cobre puede ser la inversión de la década. Y no por hype, sino por matemáticas, electrificación, redes, renovables, data centers, inteligencia artificial y una oferta que no puede reaccionar a tiempo. En este episodio vamos a ordenar la tesis del cobre para 2026 y para el resto de la década, entender qué está descontando el mercado, qué riesgos pueden romper el escenario y qué señales debes vigilar para saber si esta es una oportunidad real. Porque si el cobre entra en déficit estructural, el precio no negocia, se ajusta al alza. Aparte de la tesis, vamos a discutir empresas. Os voy a contar qué tengo en cartera, qué empresas estoy siguiendo con atención. Así que es un capítulo que no te lo puedes perder. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. A todos aquellos que habéis llegado hasta aquí y escucháis este podcast de forma semanal, muchas gracias. Pero os voy a pedir un único favor. Haced como el 30% de los siguientes que está suscrito desde la plataforma que lo escuchéis y suscribiros a la red social que más uséis. Haciendo este pequeño gesto, que es el único favor que os voy a pedir, nos ayudaréis a llegar a mucha más gente y poder atraer mejores invitados. Otra vez, gracias por estar aquí y os dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español dedicado a la inversión minera y de materias primas. Hoy os traigo un episodio muy especial, esos episodios que a veces vosotros pedís que son clamor popular, y lo son porque vamos a hablar de esas ideas, de una de esas tesis que llevamos años predicando con ellas. Hace unos días repasaba y la explicamos en el capítulo 9 de este podcast en sus inicios en 2021. Es una tesis que, cuando se entiende bien, te cambia completamente la forma de mirar el mercado, de forma de mirar el futuro, casi diría. Es una tesis contraria, igual que lo fue el oro, igual que lo fue la plata, igual que lo fue el uranio. Ah, una tesis contraria desde sus inicios, pero que cada vez tiene más adeptos, cada vez se está volviendo más popular, cada vez lo están adoptando más de estos influencers generalistas, y es nuestro deber como podcast referencia, como podcast líder, poder actualizarla. Hoy hablamos de invertir en cobre, hoy hablamos de la inversión de la década. Y quédate hasta el final, porque no solo vamos a ver oferta-demanda, no solo vamos a ver riesgos de la tesis, sino que me habéis pedido que hable de compañías, que me hable de mineras, que hable de qué tengo en cartera. Y esto lo vamos a ver en la parte final del programa. Pero antes de empezar el programa en sí, déjame recordarte de que estamos lanzando la nueva edición del curso de inversión en materias primas con los locos de Wall Street. Materias primas y minería, obviamente, que lo hacemos con profesores referencia en el sector, donde Javi Chico lleva toda la parte de memorización y práctica, y donde indistintamente de tu nivel, pues vas a tener un curso de formación completo de 80 horas, donde vas a repasar desde los fundamentales de la industria, desde los diferentes tesis de las materias primas, desde cómo poder ver esos ciclos, donde toda la parte práctica, con diferentes profesores, diferentes masterclasses, como por ejemplo Lobo Tigre, como por ejemplo Joe Masumdar. Entonces es un curso muy, muy recomendable y en el cual yo he dirigido, digamos, toda la parte lectiva y de organización del mismo. Por lo tanto, no solo tiene la aprobación de los locos de Wall Street y de su calidad, sino también de Charlando de Minas.
Pero si hablamos de invertir en cobre, y cuando digo invertir en cobre, no me refiero a comprar porque sí, que cualquier cosa va a valer, ni a repetir esos titulares fáciles de electrificación, transición energética, centros de datos, sino entender la verdad de lo que está pasando, qué está descontando el mercado, qué riesgos puede romper la tesis, qué lo puede apoyar y sobre todo, cuál es esa verdad incómoda que muchos no te van a decir. Y este capítulo está basado en el análisis de fondo, en ese deep dive que hemos desarrollado en la comunidad Truth Below Ground. Como sabéis, desde Charlando de Minas hemos impulsado esta comunidad. Truth Below Ground, la verdad bajo tierra, donde es una comunidad online de inversión en materias primas y minería, donde diferentes expertos analizan empresas y materias primas desde todos los ángulos, con informes rigurosos, con un enfoque totalmente independiente. Tenéis que pensar que son los miembros de esa comunidad que van a analizar, que van a escoger qué empresa vamos a analizar. Los técnicos, y tenemos de todo, ingeniero de minas, geólogos, metalúrgicos, personas que nos analizan los directivos, los riesgos ambientales de país, o sea, todo un análisis completo, profesional y de alto nivel, ahora accesible para los retail e inversores que quieran ser más aventajados. Am, y antes de seguir, deciros que podéis encontrar el informe, digamos este del cobre, y un informe, por ejemplo, de Sigma Lithium, de forma totalmente gratuita, descargable en la web, que encontraréis en la descripción o en comentarios. Y evidentemente os animo a suscribiros a la newsletter gratuita que hay, que ya se ha vuelto una newsletter referente en el sector, porque realmente es una newsletter mensual, no enviamos ningún tipo de spam, ningún tipo de bullshit, no vais a tener correos cada día, sino únicamente ese material de gran valor. Y la respuesta de la tesis central es bastante clara. Es razonable esperar que el cobre siga subiendo hasta rangos estructuralmente mucho más altos que los actuales. Estamos viendo estructuralmente que el precio va a ir al alza y esto va a impulsar pues, todo el sector. Porque el equilibrio entre la oferta y la demanda se está volviendo frágil y el ajuste, como suele pasar en minería, no es instantáneo, no es limpio, sino es lento, es costoso, está cargado de fricción. Pero cuando más tiempo pasa, cuando las causas que uno anuncia hace años, allí en 2021, se mantienen en un escenario completamente inelástico, los precios solo pueden hacer una cosa. Y vosotros podéis decirme cuál. Muchos expertos os dirán de que el mundo se queda sin cobre, pero esto realmente no es exactamente así. La verdad incómoda es que cuando el cobre aprieta, el sistema solo se puede reequilibrar con precio y ese precio tiene que ser suficientemente alto durante suficiente tiempo como para que de repente proyectos que eran marginales pasen a ser económicamente viables, se desbloqueen expansiones brownfield y se reactiven exploraciones greenfield y empiecen a aparecer una nueva oferta real. Y aquí está el problema. Este proceso, desde que el precio manda la señal hasta que llegue al metal, pueden tardar muchos años. Y de hecho, para que entendáis el nivel de presión a lo que nos estamos acercando y cómo esto puede afectar a los precios, hay una frase que se ha hecho viral estos días y que resume la realidad de forma muy cruda. Robert Friedland, uno de los grandes inversores históricos del sector, dueño de Ivanhoe Mines, dijo algo así como que para mantener un crecimiento global del 3%, vamos a tener que extraer en los próximos 18 años la misma cantidad de cobre que hemos estado extrayendo en los últimos 10.000 años, sin contar nuevas inputs, ni electrificación adicional, ni data center, ni más transición. eh, ese, por lo tanto, es que es muy complejo. Y remataba con una advertencia de que la gente que no entiende la que viene está soñando. Y por lo tanto,
tú que estás en este programa, tú que estás escuchando, tú que estás siguiendo el podcast de Charlando de Minas, tú que lo estás compartiendo, eres de estas personas que quiere entender y por lo tanto se puede posicionar. Y realmente esta frase que está diciendo puede sonar exagerado, pero lo interesante en sí no es el número exacto, si es perfecto o no, si es realmente 10.000 años, si es realmente 2.000, si en lugar de 18 son 25, sino lo que realmente nos muestra es que el mundo está construyendo una economía cada vez más eléctrica, cada vez más intensiva, y que el cobre es el cuello de botella silencioso que nadie ve hasta que el precio obliga a mirarlo. Entonces, con esa idea en la mesa, vamos a ordenar el capítulo como debe ordenarse. Primero el entorno macro, después por qué el activo cobre es tan deseable hoy, luego los problemas estructurales de oferta, los riesgos que podrían frenar o descarrilar la tesis y los catalizadores que pueden acelerar el movimiento. La simetría, riesgo, retorno y para terminar, ¿qué deberíamos de vigilar? Y como no, os he prometido al final de todo esas empresas en las cuales sigo o estoy invertido. Empezamos por el macro, porque aquí es el gran error del mercado retail. Trata el cobre como si fuera un metal puramente cíclico, como si dependiera del PIB y de China, que hubo un momento que era así. Pero la realidad es que cada vez es un metal de infraestructura estratégica. En el informe de Truth Below Ground descomponen la demanda adicional hacia 2030 con varios motores. Y ojo, incluso excluyendo India del modelo cuantitativo por prudencia, el crecimiento proyectado sigue siendo enorme. En 2025, solo por crecimiento económico y vegetativo, el informe estimó que hemos necesitado 0,94 millones de toneladas más, que en el 2026 van a ser 1,91 millones de toneladas, pero que en 2030 vamos hasta las 6 millones de toneladas en una dinámica base. Si esto se le suma a la transición energética, que no es una opinión, es un cambio físico en el sistema. Electrificación significa redes, renovables, subestaciones, cableado. Y el cobre está en todas ellas. Instalar renovables requiere aproximadamente 2.800 kilos de cobre por megavatio instalado. Y lo más importante es que la mayoría de capacidad nueva ya es renovable. En el 2024 se añadieron 580 gigavatios de renovable, que representaron el 93% de la nueva capacidad global. Y además, la propia IRENA proyecta que la capacidad de renovable instalada puede duplicarse desde los 4.400 a los 9.900 gigabytes en 2030. Esto no es un detalle menor. Con las hipótesis más conservadoras, el informe estima que el factor de la transición energética puede añadir entre 0,15 millones de toneladas a más de 1 millón de toneladas al año, entre ahora y 2030. Y aquí viene el motor que mucha gente aún infravalora, los data centers y por extensión el crecimiento de infraestructura física, de digitalización y de la inteligencia artificial. El informe decide ser conservador y usan un caso real, el data center de Microsoft Azure en Chicago, construido en 2022, con 80 millones de vatios de capacidad, que requirió aproximadamente 2.177 toneladas de cobre, y lo que implica una intensidad de 27 toneladas por megavatio. Si esa intensidad se aplica a la expansión prevista del sector, con estimaciones de capacidad instalada global pasando de 55 gigavatios en 2025 y 122 gigavatios en 2030, gigavatios, un crecimiento anual compuesto del 14%, la demanda adicional podría ser del orden de 200.000 a 400.000 toneladas de cobre al año, acumulado hasta 1,5 millones de toneladas en 5 años, que ya serían aproximadamente el 6% del consumo anual actual. Y aún hay otro motor importante, aunque el mercado ha tenido dudas sobre el ritmo, los vehículos eléctricos. El informe, bajo mi opinión, lo plantea muy bien, y aunque
desde 2023 la adopción se ha moderado en algunos mercados occidentales, no hay una reversión estructural. Los vehículos eléctricos y híbridos van a coexistir con los de combustión durante años, pero el camino general sigue siendo hacia más electrificación. Según el Global Electric Vehicle Outlook de la AIE, las ventas de vehículos eléctricos podrían alcanzar los 45 millones en 2030. Y además hay crecimiento fuerte esperado en el heavy duty, en camiones, en vehículos grandes. Y esto traducido al cobre, el informe estima que la electrificación del transporte podría añadir entre 300.000 a 900.000 toneladas al año hasta 2030, es decir, entre el 1 al 3% del consumo global actual. Esto es un vento de cola estructural. Con todo esto, el informe resume en una tabla que el incremento de necesidades adicionales puede llegar a una conclusión muy potente. Las necesidades extras totales de cobre, excluyendo India, pasan desde ese 1.000.000 de toneladas en 2025 que ya hemos pasado a más de 4 millones de toneladas en 2027 hasta llegar a las 8,6 millones de toneladas en 2030. Y aquí parece una frase que define el ciclo. Incluso con las estimaciones realistas y conservadoras, en 2025 ya hemos estado viendo un incremento de la demanda de alrededor del 6%. Y eso en un metal donde la oferta no reacciona rápido. Si hablamos del cobre como activo, tiene unas características brutales. Es muy difícil de sustituir. Está incrustado en el núcleo del sistema eléctrico y además su curva de oferta es rígida. Pero ahora viene lo duro. El cuello de botella no está en la demanda, está en la oferta. Y eso es donde el informe se pone serio, porque en la minería el problema no es si hay cobre en la corteza terrestre, que lo hay. El problema es si hay reservas económicamente extraíbles con permisos, con CAPEX financiables, con plazo de ejecución razonable, con ley suficiente y con una estabilidad operativa. Y eso, reunir todo eso, es otra liga. En el informe modela la oferta, digamos, partiendo de tres drivers: deterioro de leyes, minas nuevas y cobre secundario. Y en ese modelo aparece otro gran punto crítico. La producción minera primaria podría quedar prácticamente plana hasta 2030. No porque no existan proyectos, sino porque los proyectos que están entrando ahora en operación reflejan decisiones de inversión tomadas hace 15 o 20 años, durante el superciclo de los 2000. Y desde el 2010, la exploración de nuevos proyectos se ha frenado en torno a un 80%, lo cual ha dejado la pipeline futura muy debilitada. En números, el informe toma una caída de leyes alrededor de 1,8-2% anual, que restaría al orden de 0,36-0,89 millones de toneladas por año a la producción. Y aun asumiendo nuevas aportaciones anuales de unos rangos alrededor de 0,4-0,5 millones de toneladas, el resultado es que el cobre minado total se mantiene alrededor de 22,8-22,9 millones de toneladas en el periodo 2025-2030. ¿Y entonces de dónde sale el incremento de oferta total? La respuesta es del reciclaje, ese tercer pilar. El informe asume que el crecimiento del cobre secundario será alrededor de un 7% anual, pasando del 4,86 en 2025 al 6,82 millones de toneladas en 2030. Y eso eleva la producción total estimada de 27,66 millones de toneladas en 2025 hasta las 29,72 millones de toneladas en 2030. Es decir, el sistema mejora, sí, pero lo hace principalmente porque el reciclaje crece, no porque se estén abriendo minas suficientes a tiempo. Y aquí viene el choque frontal. Mientras las necesidades extras del cobre suben con fuerza, la oferta adicional sube de una forma muy lenta. El informe nos muestra que la oferta adicional acumulada es de 0,76 millones de toneladas en 2025,
que llegarán a 2,82 millones de toneladas en 2030, mientras que las necesidades extras se van hasta los 8,63 millones de toneladas. Cuando cruzas ambas curvas, lo que sale es una trayectoria de déficit creciente. De hecho, el informe cita estimaciones externas que coinciden en dirección y en magnitud. McKinsey ha hablado de escasez de 6,5 millones de toneladas, Wood Mackenzie eleva a 8,5 millones de toneladas y la propia AIE sugiere que podría faltar un 30% del suministro necesario. Es decir, aquí no estamos discutiendo un 2% de desequilibrio, estamos hablando de un gap potencial de varios millones de toneladas en el mercado, donde actualmente ya está en un equilibrio delicado. Y ahora bien, ¿significa esto que el cobre va a volar sin parar? No, y este es el punto clave. El informe dedica un apartado explícito a lo que pasó con predicciones antiguas, porque hace una década, algunos grandes players ya hablaban de déficits enormes y el mundo no colapsó. ¿Por qué? Porque el sistema se adapta, pero se adapta con dolor y normalmente a través de mecanismos más importantes de todos en las commodities, el precio incentivo. Y ya sabéis lo que dice Rick Rule. La cura de los precios altos son los precios altos. Cuando la oferta es escasa, la economía del metal cambia. Recursos marginales pasan a ser reservas, se justifican expansiones brownfields, se activa inversión, se construyen minas más complejas, más caras, y con el tiempo la producción aumenta y el mercado se reequilibra. Pero el informe lo deja claro, este proceso es lento, es costoso y además hoy la regulación, la fricción social y la complejidad de permisos hacen todavía este ajuste mucho más difícil. Y aquí aparece otro dato que para mí es de los más importantes de todo el documento, porque explica que el mercado se ha vuelto frágil por la tasa de reposición de reservas. Entre el 2014 y el 2023 se han minado alrededor de 205 millones de toneladas. Además, se perdieron 30 millones de toneladas en procesamiento, mientras que los descubrimientos añadieron tan solo 181 millones de toneladas. Incluso incluyendo recursos no reportados, el total apenas llega a 244, justo para compensar el consumo. Lo ponemos de forma muy clara. El sistema está consumiendo reservas a una velocidad comparable a la de reposición, sin colchón. Y cuando una industria entra en esa dinámica, el precio tiende a subir, no por especulación, sino por necesidad. Necesitamos un rango alto sostenido para que el CAPEX vuelva a tener sentido. Y por eso el informe concluye de que es muy razonable esperar el cobre en rangos estructuralmente superiores a largo plazo. Ahora es cuando cualquier inversor serio tiene que hacer lo contrario de lo que se hace en Twitter. No quedarse solo con la bonita historia, sino analizar los riesgos. Y el informe plantea con bastante madurez esos mismos. El primer riesgo es que los precios altos envían señales también a la demanda. Y la demanda se adapta. La eficiencia en el uso del cobre, diseños más optimizados, reducción de intensidad por unidad y en algunos casos sustitución. El escenario claro de toda subida de precios de las materias primas. El riesgo secundario o el segundo sería esa sustitución por aluminio. Aquí el análisis es muy bueno porque no cae en el simplismo. Sí, el aluminio puede sustituir en algunas aplicaciones, pero no es lineal porque tiene un 40% menos de conductividad. Necesita más sección transversal para rendir igual y además su uso está limitado por requerimientos técnicos y de seguridad. En aplicaciones donde la densidad de corriente, la fiabilidad o el rendimiento sean críticos, el cobre va a seguir siendo muy difícil de reemplazar. Y el tercer riesgo es el comodín tecnológico. ¿Será el grafeno? Técnicamente superior, pero hoy todavía inmaduro para la producción masiva competitiva, por lo que su viabilidad económica como sustituto a medio plazo, y estamos hablando de 2030, es muy limitada. Es decir, hay sustitutos, hay eficiencia,
pero el núcleo de los usos del cobre es altamente defensivo por razones físicas, no únicamente por preferencias de mercado. Y entonces llegamos al punto seguramente más interesante y que muchos de los que oyentes lo están aquí esperando, que es ese, los catalizadores. Lo que podría hacer que 2026 se convierta en un punto en la bisagra. El primer catalizador es psicológico pero real, que el mercado acepte que el cobre deja de ser cíclico y pasa a ser estructural, y por lo tanto empieza a valorar el sector directamente con otra mirada. El segundo es operativo. Cualquier disrupción relevante en un entorno de inventarios ajustados genera movimientos bruscos, porque cuando el metal falta, la volatilidad se amplifica y los spreads regionales se disparan. El informe lo apoyó con gráficos de inventarios del LME y del COMEX y de Shanghái y con disruptores de producción anual. Y el tercero, y probablemente el más importante, es que el precio haga su trabajo de incentivo, pero que el mercado entienda que aunque el incentivo exista, el metal tarda en llegar, porque construir minas hoy es más difícil, es más caro y es más lento que hace muchos años. Y aquí es donde entra la simetría de 2026. Si el déficit empieza a ser visible antes de que la pipeline o los próximos proyectos puedan responder, el precio puede mantenerse alto más tiempo de lo que la gente espera. Pero ojo, el informe también advierte de algo fundamental. Si el precio se mantiene demasiado alto durante demasiado tiempo, aceleras las ineficiencias y la sustitución en márgenes, y el sistema se puede equilibrar por el lado de la demanda. Es decir, no será una autopista hacia arriba, pero si os fijáis, el cobre durante todos estos años desde 2021 ha ido de forma paulatina creciendo en precio. Parece que hay una especie de equilibrio dinámico, pero con la diferencia esencial respecto a otros metales, de que el cobre es tan crítico que el sistema prefiere pagar más antes que prescindir de él. Y entonces, ¿cómo se traduce esto para el inversor? La lectura correcta no es el cobre a X dólares, porque nadie serio te puede decir un número con precisión. La lectura correcta es que 2026 puede ser un año donde los mercados empiecen a reflejar un cambio de régimen. Demanda estructural creciente para electrificación, data centers, inteligencia artificial, movilidad, oferta primaria sin elasticidad suficiente, con el reciclaje ayudando pero no resolviendo el gap. Y eso crea un escenario donde los activos de cobre, especialmente los de alta calidad, pueden beneficiarse de vientos de cola, pero siempre con los riesgos propios del sector, permisos, costes, ejecución, geopolítica y sobre todo la bendita volatilidad. Y por eso el inversor no puede jugar esto como una apuesta de casino, sino lo que tiene que hacer es una checklist, vigilar trimestre a trimestre. Ya sabéis, todo el mundo tiene que hacer seguimiento de sus tesis y de sus inversiones. Y ahora voy a enumerar las diferentes cosas que considero que son importantes para hacer el seguimiento de la tesis del cobre. Primero, inventarios globales y su tendencia, porque te dicen que si el sistema está apretado de verdad, la tesis va a seguir. Segundo, disrupciones operativas, noticias de supply shocks, porque el cobre puede ser el gatillo que acelere el movimiento. El tercero, la evolución real de leyes y guidance de producción, porque el deterioro del mineral es una constante y por lo tanto eso drena la oferta. El cuarto es el CAPEX real y el avance de los proyectos, porque aunque la exploración se haya frenado, el mercado puede reaccionar si ve nuevas decisiones de inversión. El quinto es la velocidad del crecimiento del reciclaje. Aquí es parte de esta oferta que puede responder. Vamos a ver que esto no se dispare demasiado. El sexto son esas señales de sustitución por el aluminio en aplicaciones concretas, y esto lo veremos en nuestro día a día, porque marca hasta dónde se puede ajustar el precio por arriba. El séptimo es el ritmo real de las renovables instaladas y de la red eléctrica. Vamos a ver si se sigue a este ritmo o eso se reduce. Y octavo,
la expansión de los data centers, porque realmente es este nuevo motor, este nuevo catalizador que es relevante de crecimiento estructural de la demanda y vamos a ver si siguen ampliándose como se espera. Si uno sigue estas variables y deja de operar por titulares y empieza a operar por señales, así es como se toma uno el cobre en serio, así es como uno puede ir analizando y siguiendo esta tesis. Y ahora que ya tenemos la tesis encima de la mesa y muchos me habéis pedido nombres de empresas, posibles inversiones, yo os puedo decir qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo sigo, qué es lo que yo tengo en cartera, pero el problema es que muchas de esas empresas ya han tenido un gran recorrido. Y evidentemente el punto de entrada ahora es mucho más arriesgado que cuando yo lo compré. Y todos sabéis de que ni este podcast ni ninguna de los comentarios que decimos en redes son recomendaciones de compra. Todo el mundo tiene que hacer su propia due diligence. Además, hay que tener claro que no hay única forma de invertir en cobre. De hecho, una de las trampas típicas para los nuevos inversores es que todas las empresas son iguales y ya sabéis, tenéis exploradoras, tenéis desarrolladoras, tenéis productoras, todas ellas con diferentes riesgos y con diferentes oportunidades. Si no tienes claro cómo invertir, si no tienes claro cómo analizar una empresa minera, si no tienes claro cómo modelizarla y hacer o predecir su valor futuro, y yo te recomiendo de verdad el curso que estamos haciendo con los locos de Wall Street, en el cual pues hay un curso de 80 horas de formación en español, el único curso en español, donde podrás encontrar formación de calidad para aprender a valorar. Tenemos 3 módulos, desde el básico con vocabulario, con todo lo que uno tiene que saber para entrar en la industria. Un módulo práctico liderado por Sargento Highway en redes, Javi Chico, donde analiza diferentes empresas del sector y de estas diferentes tipos, como exploradoras, desarrolladoras, productoras. Y finalmente tenemos una parte de análisis avanzado, donde hay diferentes técnicas, diferentes partes o masterclass de ya inversión avanzada en materias primas y por lo tanto es el curso digamos más completo que podéis encontrar para entraros en el sector y encontrar cuáles de las empresas que vamos a estar nombrando todavía son oportunidades, cuáles digamos no tienen margen de seguridad y también para saber el riesgo que estamos tomando en cada una de las inversiones que se asemeje a lo que nosotros estamos buscando. Para encontrar más información sobre el curso lo tenéis en la descripción del vídeo, en el primer comentario y si tenéis cualquier duda no dudéis en contactarme, ya sea por redes, ya sea por correo, para intentar resolver todas esas dudas. Así que vamos a empezar nombrando una de las empresas que siempre me ha gustado y que me ha dado muchísimas alegrías y es un multibagger que es NGX Minerals, que es un caso muy interesante porque mezcla las dos cosas que el mercado suele pagar caro en ciclos del cobre. Un depósito interesante, como puede ser los helados, pero lo que realmente ha revalorizado la compañía es el descubrimiento Tier 1 de escala mundial como es Lunahuasi. Además, hay que pensar que todo lo que sucede en Vicuña, cerca del Filo del Sol y José María, se revaloriza y más si están operados al final por la misma familia, como es la familia Lundin, y su aura de conseguir multibaggers y evidentemente la experiencia con Filo. El Lunahuasi sigue en exploración con un área clara que creen que puede haber mucho upside y si se confirma la acción seguro que se puede disparar, por mucho que ahora cotice a más de 5 billones. Y esto es una primicia lo que ahora os voy a decir, pero en Truth Below Ground es una de las empresas que vamos a analizar para nuestros suscriptores y que debe salir en los próximos días. Por lo tanto, si tienes ganas de suscribirte, nosotros en Truth Below Ground ahora vamos a hacer una oferta de lanzamiento donde va a haber el precio más económico que vamos a poner nunca a esta suscripción
y que este precio es de por vida. Por lo tanto, los primeros suscriptores van a poder influenciar en cómo va a ser la comunidad, van a poder influenciar sobre las próximas empresas que vamos a analizar. Por lo tanto, es una oportunidad única si quieres invertir y si quieres entrar en el mundo de las materias primas. Y el primer informe que van a tener para ellos va a ser el de NGX Minerals. Luego, en otro perfil distinto, que ya no es solo exploración, sino un desarrollo más avanzado, tenemos Aldebaran Resources, que también ha venido en el programa con su proyecto Altar, también en provincia de San Juan. Es un tipo de activo que el mercado tiende a mirar con otros ojos, porque ya hay un estudio económico publicado, la historia ya no es puramente geológica, sino empieza a ser una historia de números. Y al mismo tiempo, cuando la tesis macro es fuerte y hay en el desarrollo, estos activos que son grandes tienden a convertirse en candidatos naturales para una estrategia, ya sea para convertirse en mina, ¿no? Mediante financiación, mediante joint venture, mediante M&A. Al final son unos de esos grandes proyectos que sabes que van a terminar siendo una mina. En el caso del Altar, lo que llama la atención es precisamente esa combinación de escala y economía, con una vida de mina que será grande, un diseño que combina Open Pit y Underground y una hoja de ruta que está a punto de avanzar hacia el PFS. Luego nos movemos al extremo opuesto de NGX y el extremo opuesto de Aldebaran y vamos a algo mucho más robusto, digamos, algo mucho más seguro, mucho más tranquilo, que también me ha dado muchas alegrías y que también es multibagger junto con Aldebaran y NGX, que es Amerigo Resources, que opera la MVC en Chile y está procesando relaves en el distrito del Tiniente para producir concentrado de cobre y molibdeno. Es una de las grandes empresas que también hemos tenido en el programa. Su CEO, Aurora, ya hace 2 años que viene y nos ha confirmado que va a venir otra vez este año y por lo tanto es una de las empresas que más cariño le tenemos desde aquí. Y como hemos dicho, es un perfil completamente diferente. Aquí no estás comprando la opción de descubrir más cobre más abajo, estás comprando un negocio que podríamos decir aburrido y seguro, que se parece más a una operación industrial con una guía de producción donde manda la estabilidad, la optimización y el control de costes. Este tipo de modelo tiene algo muy atractivo en los ciclos alcistas, que es que cuando el cobre sube, el cash flow aparece muy rápido y con esa gestión que es muy disciplinada por parte del grupo, se traduce en retornos de capital muy interesantes, en dividendos, en recompras, y el mercado muchas veces revaloriza estas compañías de una forma muy apreciable. Lo interesante es que estas tres empresas que hemos nombrado, todas han estado los últimos años presentes en el podcast de Charlando de Minas. NGX fue invitada, creo que hace un par de años. Aldebaran también llevan 2 años seguidos viniendo. Lo mismo que Amerigo Resources. Por lo tanto, todos los inversores han tenido la posibilidad de conocer esos proyectos, de divulgarlos y de poderlos conocer y tener diferentes puntos de entrada interesantes. Eh, por lo tanto, y eso es una de las cosas por las que creamos este podcast, de acercar todos esos proyectos, todas esas oportunidades al público retail en español, para que todos puedan llegar a conocer esos proyectos. Ahora vamos a pasar a otras empresas que compramos recientemente de cobre. Algunas son baggers, algunas se han revalorizado doble dígito. Creo que son proyectos interesantes y que aún tienen mucho recorrido, pero evidentemente ninguno de ellos es recomendación de compra y todo el mundo tiene que hacer su due diligence. Un proyecto que creo que es interesante es Copper Giant, con Mocoa en Colombia. Aquí estamos otra vez en la lógica de un pórfido enorme, con más de 1.000 millones de toneladas de recurso inferido, y además con la idea que no es solo un depósito, sino un sistema que puede estar abierto y con targets satélites dentro de un paquete de terrenos de escala de distrito. Estos son proyectos que el mercado puede hacer un re-rate con fuerza si aparece el núcleo de mayor ley o si se mejora la definición de recursos, si se empieza a perfilar la ruta del desarrollo.
Otro proyecto que me gusta mucho por grados, por tamaño, es Midnight Sun Mining en Zambia. No es una localización que me suele gustar, África en general, pero este proyecto tiene una combinación de Blue Sky Exploration que es muy interesante. En el paquete de terrenos es grande y podría esconder sulfuros de gran escala, pero es que además tiene otro proyecto con un componente que el mercado suele valorar muchísimo, que son estos óxidos superficiales con posibilidad conceptual de ruta rápida, ¿no? Tipo open pit, heap leach. Entonces, tenemos que pensar que el proyecto, cuando una compañía de exploración logra poner encima de la mesa un recurso de óxidos de buena ley cerca a superficie, automáticamente aparece esa narrativa o el mercado lo ve como proyecto monetizable. Y eso puede ser un catalizador importante para financiar la exploración grande sin depender completamente de mercado de capitales. Pues bueno, esto es un poco el resumen también de las empresas. Y de este capítulo, bueno, quiero que hagáis que la idea fundamental es que el cobre en 2026 se puede jugar de muchas maneras diferentes, se puede invertir de muchas maneras diferentes, pero lo importante es entender dónde está el riesgo en cada uno y qué es lo que nosotros queremos invertir y en qué. En unas empresas el riesgo es más geológico y de continuidad del sistema, en otros es más de desarrollo, de ingeniería, de CAPEX, de financiación, en otro es operacional y de costes. Y por eso, si uno cree en la tesis macro del cobre, no se trata de meter en cualquier cosa que ponga copper en su nombre, sino de elegir conscientemente el tipo de exposición, el tipo de riesgo, la temporalidad que nosotros queremos hacer en esta inversión. Y para terminar, recordad algo importante. Este episodio, y como lo hemos dicho durante todo el programa, no es una recomendación de inversión, ni pretende serlo. Esto es un análisis. Y el objetivo real de estos capítulos es que entendáis cómo se construye una tesis robusta en minería, cuáles son los supuestos que importan y dónde están las trampas. Si queréis ver el informe completo, con el modelo de oferta y demanda, las tablas de contribución por motor, la trayectoria de déficit hacia 2030, las sensibilidades que hemos trabajado desde Truth Below Ground, lo tenéis disponible dentro de la comunidad, donde además podréis participar en debates, proponer cuáles son los próximos temas, compañías y commodities que queréis que analicemos con un nivel de profundidad solo disponible para profesionales del sector. Os animo también a suscribiros a la newsletter mensual de forma gratuita. Gracias por acompañarme en este episodio de Charlando de Minas. Nos vemos en la próxima. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.